les va? Espero que estén pasándola bien, sea lo que sea que estén haciendo, porque ya tenemos buenos resultados, ya tenemos una segunda vuelta y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y todos, no sé si todos, pero la mayoría sorprendidos por lo que ha pasado el domingo 17 de agosto en Bolivia. Voy a dar la bienvenida a Matilde. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Bien, sorprendida. No estaba sorprendida, pero a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y también estamos con Daigon. ¿Qué tal, Daigon? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder estar acá y la verdad sí, sorprendido por mi parte Tú sí. de cómo ha llegado a estar, bueno, ni tanto, ¿no? Por el vicepresidente, pero algo sorprendido. Algo sorprendido. Vamos a comenzar hablando de las elecciones y lo que va a ser la segunda vuelta. Pero para hablar de las elecciones tenemos que hablar precisamente de los resultados de estas elecciones, ¿no? Entonces, en los resultados ya finales que se tienen, Rodrigo Paz, en la cabeza con Edman Lara, han sacado un porcentaje superior al de Tuto Quiroga, 28.10% frente a 27.53% del segundo candidato, ¿no? Muy por debajo está Andrónico Rodríguez con 13.88, casi 15 puntos de diferencia. Y después Samuel Doria Medina, que es alguien que, bueno, en todas las encuestas estaba primero, en todas las encuestas lo daban como ganador, ya estaban decididos a armar la fiesta en la casa de campaña, pero se derrumbó hasta el cuarto lugar, y bueno, los otros cuatro candidatos ya debajo de él, ¿no? Manfred Reyes Villa, Johnny Fernández, que superó además a Eduardo del Castillo, y Pavel Aracena como último de esta encuesta. Es importante que sepamos hablar de lo que ha sucedido en estas elecciones, porque para la mayoría, si no es para todos, incluyendo analistas, políticos y demás, lo de Rodrigo Paz ha sido la sorpresa, ¿no? ¿Qué les parece? ¿O no? O sea, sí, creo que nadie se lo esperaba. Creo que, o sea, evidentemente Todos. él no se lo esperaba. Ani- Él no tiene estructura, está sorprendido, no tiene asamblea, no tiene parlamento, o sea, no, le agarró de sorpresa. Yo sí veía muy cercano, yo desde el año pasado, yo ya dije que Lara nos quitaba votos, ¿no? Yo ya vi, y Paz yo lo pronosticaba como una derecha medio fuerte para el 2030. No para estas elecciones. Y yo creo que él también se pronosticaba como para un candidato fuerte para el 2030, pero no para estas elecciones. Ya, perfecto. ¿Qué piensas, Daigon? Y la verdad me sorprende, ¿no? El desinfle que ha tenido Doria Medina, que supuestamente estaba, digamos, entre las 10 encuestas que se han realizado, las más importantes, ha ganado en 9. Y terminar, digamos, que hinchándola, por decirlo así, los últimos días, haciendo que baje su popularidad, llegando a ni siquiera estar para la segunda vuelta, es increíble. Yo creo que eso hay que aclarar, ¿no? Las encuestas son pagadas. Todas y cada una de las encuestas. ¿Cómo se hacen las encuestas? La mayoría, hay encuestas independientes y hay encuestas por medios de comunicación que se pueden pagar. Entonces, es como lo mismo que yo aquí hago una encuesta y preguntas quiénes van a votar por Paz, quiénes van a pagar por Tuto, y esa es mi coyuntura y esa es mi percepción, esa es mi encuesta. Pero las encuestas mayormente tienen un 50% de margen de error. Desde las encuestas del 2002 o del 2003, Evo siempre se ha presentado como el cuarto o quinto o tercero. Y siempre les ha ganado. Y siempre les ha ganado con un 60%. Pero es porque las encuestas no logran alcanzar el voto popular. Que el voto popular es mayoría. Es decir, que si un voto popular tiene un candidato, ese es el candidato. No, es muy difícil que se disperse, ¿no? Ya. Entonces, las encuestas, también han sido pagadas, que creo que también fue mucho la razón supuesta que se presentó mucho al público, por el cual no se hizo el bloque de unidad Samuel Tuto. No sé si se acuerdan bien porque al final no hubo bloque de unidad, porque Samuel acordaron que el que iba en la cabeza de las encuestas iba a ser el candidato, y siempre se presentaba como Samuel porque ahí Tuto dijo las encuestas se pagan, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que también Samuel perdió, y eso se tiene que reconocer, por mucha guerra sucia de Tuto y de los tutistas. Los tutistas tienen una guerra, están ahorita y se está mostrando que son los tutistas los que manejan una guerra sucia contra Paz. O
O sea, difamándolo de absurdeces, como de que es masista, de que es de izquierda. Entonces, yo creo que también hace un efecto ahorita que la gente repudia a la izquierda. Yo creo que con mucha ignorancia se repudia mucho y con mucha traición, ¿no? Porque por la izquierda que ha habido en este país, por lo menos en los primeros años, ha habido una nueva clase media. Y es esta clase media que está, tal vez por una moda o por esta cultura bien capitalizada, se está rechazando la izquierda y se lo ha difamado de Samuel de izquierda cuando no es de izquierda, nunca ha sido de izquierda, y el hecho de que sea presidente de la Internacional Socialista no lo significa que él sea de izquierda. Sus planes de gobierno son totalmente explícitos, y hasta lo que es él, es un empresario y es un gran millonario. Pero ser empresario, ¿eso te niega el derecho de ser izquierdista? Pero la plusvalía que él genera te niega eso. Porque puedes ser empresario, pero puedes tener ideología de izquierda. Exacto, ¿no? puedes tener y puedes ser un empresario de izquierda. Yo no estoy en contra de la empresa, pero yo creo que estas empresas que generan una plusvalía gigante, con brechas gigantes, y un empresario que se anima a ser político, o sea, cuando no eres empresario trabajas en tu empresa, ¿no? Pero él tiene tantas empresas que tiene la oportunidad y el tiempo de hacer política, y eso es el gran reflejo de que no es de izquierda. Es la punta del iceberg que refleja que no puede ser de izquierda porque genera plusvalía y porque tiene trabajadores bajo a él. Pero por generar plusvalía, digamos, ¿no puedes tener pensamientos ideológicos de izquierda también? Es que es muy incongruente. Claro, Sería no da, muy ¿no? incoherente. O sea, Sí. dígame, tú ponte a pensar en algo y haz todo lo contrario. No eres, pues. Tal vez lo puedes pensar por buen tipo, pero por conveniencia, funcionó. pero no O lo sea, eres. es decir, la guerra sucia de Tuto. Y le está funcionando ahorita. Funcionó y le está funcionando, ¿no? Es decir, Samuel estaba primero. Voy a acordar un poco porque las encuestas son realizadas en el punto focal que tú quieras, ¿no? Es decir, el encuestador va y te dice, muy bien, te lo voy a hacer la encuesta y vos quieres salir primero, entonces, no sé, vivo en la zona sur. Y la gente en la zona sur obviamente no va a votar por el MAS, no va a votar por Alianza Popular, no va a votar por Johnny Fernández, menos por Pavel Aracena, siempre se va a limitar tal vez a Tuto, a Samuel. La mayoría, claro, la mayoría, Sí, porque sí, obviamente hay obviamente. porcentajes, ¿no? Entonces, llegas a la zona sur y le dices, ¿tú quieres salir primero? Le dices a Samuel, entonces te voy a hacer la encuesta. ¿Usan el método científico? Sí, agarran las personas, pero en estos bloques, ¿no? Por eso nunca salió Evo como ganador, por ejemplo, en las anteriores elecciones, en las anteriores encuestas. Se dio la situación similar ahora, pero las redes sociales hicieron un trabajo gigante porque la gente comenzó a hablar de que se compraban las encuestas, situación que no sucedía mucho antes, ¿no? Y eso es algo que le funcionó a Tuto Quiroga. Entonces, Rodrigo pasa a la cabeza, Tuto Quiroga segundo, y el que estaba primero en todas las encuestas, hasta el cuarto lugar. Qué increíble, ¿no? Ni siquiera tercero. Cuarto lugar después de Andrónico Rodríguez. Es fuerte el resultado para Samuel Doria Medina, ¿no? ¿Qué piensas, Gonzalo? La verdad, es demasiado este cambio, digamos, por el orden. Se puede decir que, hasta incluso sí, las encuestas han sido compradas como tal. Porque sí, digamos, se nota, digamos, un repunte, hasta incluso, digamos, este tema del deber en donde ha salido la encuesta Tuto ganador. Se ve, digamos, o bueno, no reflejaba lo que realmente se ve en las calles. ¿Por qué? Porque, a mi parecer, algo que sí se le puede tomar muy en cuenta lo que es el candidato de Rodrigo Paz es que ha hecho el trabajo hormiga que no le ha tomado la situación a los candidatos, digamos, que por decirlo así estaban en primero o segundo lugar. ¿Por qué? Porque un datito así curioso que yo puedo reflejar de la Ciudad del Alto es que se ha hecho un foro macroeconómico, digamos, en beneficio de la Ciudad del Alto, y los únicos dos candidatos presidenciales que han ido han sido Rodrigo Paz y Manfred. Ya. Y ahí, y ese foro ha sido organizado por las organizaciones sociales vivas de la Ciudad del Alto. Ha sido de los microempresarios, de los ¿cómo se llama? De la Asociación de Lustrabotas, o sea, de todas las organizaciones sociales. Y ahí yo siento que ha hecho y ha dado un boom aparte, digamos, de lo que tiene la popularidad que tiene Lara. Bien. Yo creo que hay muchos detonantes. Yo creo que hay muchas herramientas que ha utilizado. Realmente, no, Lara. Realmente el éxito de la campaña política que ha hecho Lara es un análisis sociológico y antropológico muy profundo. O sea, yo no diría que he hecho la campaña perfecta porque yo hubiera aumentado más cosas, pero sí lo he hecho exacta. Porque para mí el gran reflejo que las oportunidades que se me habló de tener el micrófono y las cosas que yo escribía en mi Instagram es como estos candidatos políticos
incluyéndolo a Andrónico y a Eduardo, que han aprendido pésima en la escuela de izquierda, es que ya no se le está hablando a la República de Bolivia, ¿no? Como te habla Tuto, como te habla Samuel, que hasta en el cierre de campaña están con sus ternitos. Queremos volver. Con su ternito, así muy formales, te hablan de burocracia, te hablan con tecnicismos, te siguen hablando de Estado. Es que es el estatus que quiere mantener, pues. No, en realidad no cacha todavía que no le está dando el Estado provisional de Bolivia. Por no eso. está entendiendo. Es que ellos son la parte... Si bien quieren manejar burocracia, pero te acabas de dar cuenta que esa burocracia no le ha favorecido a él, en cambio le ha favorecido a Lara, porque él sí le habló al Estado provisional de Bolivia. Hasta en el último discurso, Tuto te habla con tecnocracias y burocracia tremenda. Y hasta Rodrigo Paz te habla de viva Bolivia, el Bolivia de pie nunca de rodillas, el alto de pie nunca de rodillas. Te habla, tiene un concepto social integral, que eso es lo que todos los candidatos que siguen pensando que Bolivia es república no están entendiendo. El voto popular siempre va a ser fuerte, es fuerte, y el voto popular no es lo mismo que la república, no es manipulable. El voto popular en realidad es el que sea, el voto popular que era del MAS, que permitió que se saquen 50% más uno en todas las anteriores elecciones, ahora recayó la mayoría en el capitán Lara, sí, que obviamente el candidato es Rodrigo Paz, porque no es Lara el presidenciable, es Rodrigo Paz, claro, ¿no? Pero entonces, como dice Dayón, el que ha hecho estas estrategias como el puerta por puerta, que es una... Rodrigo Paz también lo ha hecho. Sí, claro, pero el puerta por puerta es algo que ha hecho Lara en el campo, en las zonas rurales, y es una estrategia bien coloquial. Pero es que es más fácil para él, como lo decía bien Daigón, porque, a ver, te invitan de las organizaciones sociales del Alto. Y obviamente, por clase social, Doria Medina, Tuto Quiroga, el mismo Johnny Fernández, que también es empresario y es político, no asisten porque son microempresarios, digamos. O sea, a lo que tengo entendido, no han asistido. Bueno, a lo que tengo entendido, no han asistido porque ha habido otro foro al mismo tiempo en la ciudad de Santa Cruz. No me recuerdo muy bien el nombre. Ya. Pero, digamos, han preferido ir a ese foro a este. En realidad no es eso. Lo que estás diciendo es muy importante. Y eso es un reflejo y eso es un espectro social, cultural, político que han manejado muy bien. No sé si se acuerdan que en el último debate presidencial que hubo, que no fueron todos, solamente fue Rodrigo... Eduardo, Pavel, los tres nada más. Los tres, los que eran más, los que han tenido votos mucho más, los que estaban al final de las encuestas. Al día siguiente, Rodrigo hace una entrevista en el que habla de esta estructura política, en el que hasta la democracia y las candidaturas se pueden capitalizar, ¿no? O sea, te habla desde una injusticia en el que él se comprende también abajo de este triángulo y de esta pirámide social, en la que él no tiene la misma accesibilidad a medios de comunicación, no tiene los mismos medios. Claro, es invisibilizado. Es invisibilizado porque no está arriba, porque él no tiene la capacidad de comprar esas encuestas, entonces ya tienes un reflejo y un espectro político el cual les ha favorecido a ellos, ¿no? A pesar de que no pertenezcas a ese. Y Rodrigo no pertenece en lo absoluto a eso. Pero Rodrigo es político desde nacimiento. Claro, desde la panza de su mamá es político. Entonces, como que en general, que te haga sentir ese espectro con la campaña que ya estaba haciendo Lara, de que a todos nos ha caído la corrupción, claro. Todos somos humildes, todos somos popular, y además de que Rodrigo, un tipo como Rodrigo, te dice, yo estoy abajo también, implícitamente, y a mí también, como parte de abajo, como una base de la pirámide democrática que está capitalizada, me están atacando y me están invisibilizando, y luego se le quita el PDC, se baja el PDC, pero Rodrigo sigue. Entonces, sí, ahí te das cuenta que hay un espectro y un reflejo político que lo han seguido perfectamente, y por eso es que al final a estos foros más pequeños, porque a los grandes no se les invitaba, como dice Rodrigo, porque ellos no tenían la capacidad de comprar esas encuestas. No eran importantes, ¿no? Empiezan a ir a estos foros pequeños, ¿no? Y donde ganan. se les permite tener una comunicación directa y un reflejo y un espectro político, social, cultural clarísimo. O sea, claro. y algo que Rodrigo ha hecho campaña desde hace muchos años. Rodrigo ha hecho campaña es el que más tiene desde campaña, que ha vuelto sí. a La Paz, porque antes estaba en Tarija. Desde que vuelve a La Paz, él empieza a hacer campaña, ¿no? Bailando en el folclore, bailando en la Feria 16 de julio. Yendo a los prestes. Participando. De hecho, a pesar de todo, tiene una forma de hablar un poco coloquial, ¿no? Te canta, te escribe, o sea, te habla de poemas. Es muy democrático, si quieres. Es muy pacifista.
más que pacifista, te hace sentir que le tiene pasión a esto, ¿no? Y es algo que lo hereda de su papá, porque su papá es muy igual, es muy Claro, parecido. pero y con esto, es decir, con lo que acaba de comentar Daigo, ¿no? Rodrigo Paz comienza a ir poco a poco a estos espacios donde todos los demás como que nos ningunean. Y les empieza a decir, yo soy de ustedes, porque Claro, a mí igual también yo me sí, ningunean. yo soy igual que ustedes. Y el Capitán Lara haciendo su trabajo puerta a puerta. Todos, sí me animo a decir todos, porque yo no he visto otra campaña de a pie, ¿no? En realidad, en todo el tiempo, excepto Lara, es el que realiza su campaña a pie por sus redes sociales. O sea, sin hacer mucha bomba con otra gente, ¿no? Se transmite él y estoy aquí haciendo esto, bla, 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 bla. Nunca con un terno, nunca con una camisa, siempre con su polerita. Más bien sí manejaba los ternos, pero no te ves que es policía. Pero es Y los que... policías tienen que usar terno. Por ejemplo, los policías para votar tenían que usar ternos. Claro, pero la idea es que se le da... ¿Qué hay? Dígale nomás. No, no funciona. No funciona. El on debe ser. Bueno, hay un poquito de pila. Esa es la ventaja de Lara, ¿no? O sea, empieza a hacer este trabajo territorial que todos los otros candidatos lo hacen recién las últimas 2 semanas. Sí. Y Lara ya había comenzado desde antes, y a esto le suma Rodrigo Paz. Entonces, la gente de lo popular vota por él, vota por Rodrigo Paz, precisamente porque se siente identificada. Porque todo este tiempo, a pesar de que se ha tenido un gobierno de izquierda, entre comillas, Se genera una élite política. igual obviamente no se sentía parte de... Yo creo que también ha sido mucho discurso que ha manejado Lara, ¿no? Lara ataca muchas heridas. La herida de la corrupción. La principal, Que es la herida que de todo corrupción. les duele. Pero es que no nos duele a todos igual. Nunca te olvides de eso. La herida que se mantiene en la clase alta, clase media alta, es una herida, ahorita es mucho más económica, ¿no? Que hasta te puedes identificar un poquito más con JP Velasco, con eso de que no podemos pagar en el extranjero con nuestras 5 tarjetas de crédito. Pero él te refleja una herida más institucional, porque no nos tenemos que olvidar que para lo popular las elecciones municipales, gubernamentales son mucho más importantes que las nacionales. Se priorizan más las gubernamentales y municipales porque son mucho más directas hacia lo popular, hacia las clases populares, ¿no? Claro, donde te sientes mejor. Exactamente. Entonces, ¿qué hace Lara, no? Ataca directamente a las instituciones pequeñas, que las instituciones que confieren a lo popular. Policía, milicia, la gestora, las diferentes agencias e instituciones estatales que han sido corrompidas por este gobierno y han terminado de romperse lo absoluto por la corrupción, ¿no? Entonces, te empieza a hablar de, por ejemplo, algo que tienen que entender es que la policía y la milicia es una oportunidad de ascenso social popular, ¿no? Porque la profesionalización en Bolivia es democrática y no todos podemos ejercer nuestra profesionalización. Ejercer la profesionalización en Bolivia es si tienes plata, Muñeca. si tienes muñeca, si tienes contactos, o sea, si realmente tienes capital social Claro, si eres de sumamente familia. amplio, ¿no? Pero usualmente por eso tenemos abogados taxistas, médicos obreros, profesionales que no ejercen y que nunca van a poder ejercer y se van a ser maestros, policías o militares. Porque son cupos que sí se pueden ejercer, ¿no? Entonces Lara también te viene con ese discurso y esta promesa de ampliar los cupos policiales y aumentar los sueldos. Atacas directamente a la herida. Claro, pero es que... Le permites ejercer lo que sabes que es lo único que pueden ejercer. Y te habla la corrupción desde el testimonio. Y ahora con esto va a comenzar un problema. Sí, totalmente. Porque está bien, el político promete. Siempre. El problema ¿no es ve? que cumpla. Ahora, ¿cómo va a cumplir todo lo que está diciendo? Porque, a ver, comenzaremos a hacer una separación. Estamos hablando mucho de Lara, pero comenzaremos a ver, ya estamos viendo una segunda vuelta, por lo de Tuto. A ver, declaraciones de Tuto. Declaraciones y promesas de Tuto que se les haya quedado. A mí esas... En realidad no tiene muchas promesas, pero sí en su plan de gobierno. O sea, la promesa que tiene para romper con esta crisis es préstamos. Del FMI. Del FMI y de la CAF. Ya. Esa es una. ¿Se puede hacer? ¿Es viable?
¿Se puede hacer? Eso se puede. ¿No? Se puede. Claro, tiene los contactos para hacerlo, Obviamente. pero qué lindo prestarnos cuando tenemos flujo económico, cuando tenemos abundancia, cuando tenemos producción y no tenemos cómo remunerar. Claro, pero se puede prestar. Sí, ya tiene. Lo que sí es que algo que yo estoy muy de acuerdo y yo siempre creí y lo dije es los que sí tienen son políticos y podrían haber sido cabezas son Evo, es Tuto y es el Samuel. Porque ellos tienen contactos. Obviamente. Entonces, lo que necesitas para hacer política. Tuto tiene contactos en el FMI, En tiene Estados contactos en el Unidos. Banco Mundial porque él ha trabajado ahí. Entonces, creo que él dijo que ya tenía esos créditos por aprobarse en el caso de que él ganaba, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es una promesa hecha de que cuando asuma Tuto Quiroga, si es elegido presidente, ya están directamente para la firma que puedan llegar el dinero al país para resolver la crisis económica. Sí. Ok, eso es en cuanto a la crisis económica. Entonces ya tenemos algo de Tuto, que es lo que ha prometido a la población, que es algo que sí puede cumplir, porque no estamos hablando del costo de cumplirlo. O sea, no estamos diciendo, está bien, pero si se presta el FMI, vamos a entrar en una peor crisis. No estamos diciendo eso. Ay, ojalá. ¿Qué es lo que podría pasar? Que ha pasado con todos los países que se han prestado del FMI. Lo que estamos diciendo es que es algo que sí puede cumplirlo, ¿no? Ujú. Si empezamos a hacer una contraposición, por ejemplo, en lo económico, ¿cómo o cuál es el discurso de Rodrigo Paz y de Lara para superar esta crisis económica? ¿Ustedes Sí. han escuchado algo? Bonos. No, es el 50%. Es el 50-50, descentralización de presupuestaria. Claro. Va a reducir el Estado, que no me parece para nada mal. Ujú. Todos Que lo han sí, reducido. hay que reducirlo. La verdad, Hay esto que se ha reducirlo. inflado gigantemente. No es que deje de Pero ser de todos lo han izquierda. reducido. ¿Quiénes? Yanine Áñez ha reducido ha reducido ministerios. Luis Arce ha reducido también direcciones. O sea, se ha reducido el Estado. Todos han entrado a Luis reducir el Arce Estado. ha inflado el Estado y de forma muy corrompida. No, pero Y cuando... ha inflado y lo que ha generado también el hecho de que, o sea, también la necesidad de que se rompa que se haga más pequeño el Estado, es porque también muchos de los puestos o muchas de las agencias han sido muy corrompidas. Claro, pero a lo que me refiero es que en la práctica, cuando se habla de reducción del Estado, que está lo que está prometiendo Rodrigo Paz y Edman Lara, o sea, ya se lo ha hecho, ¿no? Yanine Áñez ingresó y directamente cortó ministerios, ¿no? En el gobierno de Luis Arce se han fusionado direcciones, ¿no? Entonces, ya ha habido una reducción del Estado presupuestaria, que todavía falte reducir por cosas que corrupción, por situaciones en las que no se administran bien diferentes direcciones, es otra cosa, pero reducción hubo en estos dos gobiernos. Es que no es la La deducción necesaria, por decirlo institucional. así. Ujú. Es que no es, digamos, deducir, digamos, tantas oficinas, digamos. Imagínate que hay 5 oficinas con 5 pelagatos en cada uno, digamos. Ahora lo volvemos a una, pero en esa una están los 5 que 50. trabajaban ahí. Más otros 50. Y más otros metidos ahí, digamos. Ya. Esta opción del 50-50 de Rodrigo Paz y Lara es viable, es factible. ¿Cómo piensan? Y yo diría viable para algunos departamentos, fatídico para otros. ¿Cómo por qué? Muchos de los departamentos, digamos, sobreviven bajo las ganancias porque es mediante de distribución a otros, digamos. Santa Cruz estaría bien, digamos, por decirlo así, pero ¿qué hay? No, Potosí igual, ¿qué hay de Pando, digamos, por decirlo así? Claro, tienes toda la razón. ¿Qué hay de amor. Pando? ¿Qué hay de Tarija? ¿Qué hay de Tarija? O sea, imagínate que ya, digamos, los echan... ¿Qué hay de La Paz también? Porque La Paz es sede de gobierno. Sede y de muchos gobierno. muchos empleos son del gobierno. Exactamente. Solamente es por Muchos- eso que se mueve la economía en La Paz, ¿no? Exactamente. O sea, no tiene otro movimiento económico que no sea el Estado. Imagínate, digamos, que sea una reducción del 50-50. O sea, prácticamente cada uno está, digamos, bajo su jurisdicción como tal, digamos. Imagínate que Tarija diga, ya, bueno, me voy a centrar en el turismo, voy a sufrir unos 2-3 años, pero luego va a estar bien, digamos. Pero, ¿qué es de La Paz exactamente? Porque sí, ese es el digamos, por decirlo así, el tope que tenemos nosotros. No podemos crecer más porque somos un departamento muy... Centralizado. muy centralizado y la mayoría quiere ser funcionario público en este departamento. Es que no hay más, pues, Es ¿qué que- más puede En sí. hacer? Tarija igual. Disculpa, en Tarija no, igual. En Claro. Tarija igual, pero en Todo- Tarija es solo por puedes otros ser motivos. gobernador. En Tarija solo puedes trabajar en la gobernación o en la alcaldía y Sí, nada claro. más. Lo demás Es por eso bajo. que los jóvenes se van, digamos, por ejemplo, por decirlo así, a Cochabamba, a Acá. Santa Cruz, aquí a La Paz. Los únicos 3 Ujú. departamentos. Sí.
Sí, lo peor es que es cierto. Claro, por eso les digo, a Hay ver, una centralización. declaraciones de Tuto para superar la crisis, declaraciones de Rodrigo Paz para superar la crisis. Es que al mismo tiempo hay que reconocer que su propuesta es capitalismo popular, ¿no? En esto de que se pueda meter autos chutos, de que la eliminación de las aduanas. Pero por eso a lo que me quiero centrar es en estas declaraciones, ¿qué realmente se puede hacer? Ay, ninguno de los Es Porque hay cosas que no. hay cosas que puedes hacer, pero pueden salir mal. Imagínate la Exacto. legalización de los autos chutos. ¿te comprarías vos mañana mismo un auto chuto? Yo prácticamente, o sea, viéndolo como está la situación, podría comprarme un auto chuto. Claro. Pero el problema ya no es tener el auto barato y hasta incluso legalizarlo. El problema es de dónde vas a sacar la gasolina para poder manejar ese auto. Ni siquiera eso, es que no se está viendo otros espectros, esos otros aspectos sociales. Por o sea, ejemplo, no sé, por yo- ejemplo, yo digo- ¿dónde está? Vamos a aumentar nuestra huella ambiental o un montón. El Claro, hecho de eso que les va a todos afectar. tengamos acceso, ¿dónde está la regulación ambiental de los autos, autos eléctricos, autos con gas, autos diésel? Otra cosa es tráfico. Bolivia, La masificación La Paz, la masificación de las ciudades. No tenemos estructuras de rutas. Ujú. Todo tenemos Ya. que, o sea, nos seguimos, discúlpame, no quiero sonar un poco eurocentrizada, pero en Europa y en otros en lugares del primer mundo Pero en el funciona primer distinto, mundo, ya. va a decir- Pero funciona totalmente distinto. Pero aquí nos manejamos por callecitas urbanas. Ya, pues no tenemos, Y por no eso. tenemos estructura y no hay un plan estructural para las ciudades, ni para la zona rural, ni para la zona urbana. O sea, A eso es lo que quiero llegar. el hecho y además, no te olvides del servicio público, del transporte público. Claro, que se incrementaría así No, en realidad no demasiado. habría transporte público, todos tenemos auto. Nosotros No podremos sé. venir en auto. No sé si todos Es que tendrían la yo posibilidad, digo ¿no? que va a crecer en ambos lados. O sea, las personas que van a poder comprar un mini bien barato van a comprar para poder trabajar y las personas que se van a comprar un auto propio lo van a hacer. Ya al final es ver, digamos, a quién le ha salido mejor la jugada, pero al final no le va a salir bien a ninguno de los dos porque este problema que tenemos de las calles, de la masificación, el tema de la gasolina, si es que tampoco se está tratando, si es que quieren legalizar los autos, nos va a comer a todos. Ahora, este es un problema que les quería plantear porque está bien, o sea, como lo créditos decían, los también. políticos siempre prometen cosas que en su mayoría de los casos no las van a cumplir, ¿no? Pero hay cosas que se pueden prometer para hacer soñar al elector y hay situaciones que realmente pues son sacadas de los cabellos, Mira, ¿no? no te olvides que los autos chutos todos lo han prometido. Eh, La legalización de los autos chutos o que por lo sí. menos se reduzcan las aduanas o se reduzcan ciertos impuestos, todos los han prometido. El perdonazo tributario es solamente Rodrigo Paz. Pero muchas reducciones, como te digo, de la institucionalidad y las agencias se han prometido. Ahora, no es que no sean inviables. El problema de Rodrigo, de su plan de gobierno, o sea, de su plan Es que no, económico. no sabía que iba a ser presidente. Además de que no tiene estructura ni política ni económica, el problema de eso es que ya, te dicen que se va a reducir el Estado. Entonces, se legalizan los autos chutos, no hay aduanas, shalala, shalala, shalala. Y luego prometes que se va a aumentar los sueldos a los policías y a los militares en un 50 o un 5%, dijo. Ujú. Y tienes promesas como los créditos baratos. ¿De dónde vas a sacar plata? Por eso, esa es la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué más promete Tuto? Porque todo lo de Lara, nosotros lo estamos comenzando a conocer, lo de Rodrigo Paz y Lara, parece Lara el presidenciable. Exactamente. Todo lo de ellos conocemos, porque una vez salen como victoriosos en boca de urna, y ya con estos resultados finales que los tenemos como victoriosos además, uno comienza a Te investigar. preguntas y dices, che, ¿quién es Rodrigo Paz? ¿Qué es lo que prometió? ¿Qué es lo que ha hecho? Entonces empieza a llover mayor información, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que está pasando? Y también, obviamente, la mayor información de la guerra que lo están comenzando a hacer. Por Pero ejemplo, de no Tuto sé, Quiroga- lo del alcalde, digamos, Claro. del puente millonario, del Lo máster del millonario. mástil. Pero de Tuto Quiroga, ¿qué tenemos? Es decir, en este tiempo, a pesar de que siempre ha estado segundo en las encuestas, excepto en la del Deber, que ha sido primero, ¿qué más tenemos de Tuto Quiroga que nos haya encantado a los bolivianos para votar por él? ¿O simplemente es Yo el creo que odio Es que no anti-MAS? es más que todo el encanto, digamos, por su gobierno de Tuto, pero Es el odio al MAS. tampoco se podría decir que, bueno, en parte A la sí. izquierda, en el odio a parte la sí. izquierda, porque él te está vendiendo un libre como liberal, pero es proteccionista y no es liberal. Ya. Pero ¿qué otras cosas? O sea, ustedes son jóvenes.
¿Qué han escuchado de Tuto Quiroga? A mí no me importa nada que diga Tuto Quiroga. Pero nada, o sea, bueno, tienes este préstamo que es un puente, Ya. pero hay varias formas. O sea, claro, este préstamo va a ser como para regular ciertas cosas, porque además de que igual va a recortar completamente al Estado. ¡Ay! Antes de que pasemos a Tuto, por favor, quería hablar algo de Rodrigo Paz. Quiere eliminar el Ministerio de Justicia. Para hacer una justicia independiente, supuestamente. Me parece una barbaridad tremenda. No se puede alusionar a tanto. De verdad, En no. el mundo entero, la justicia no es independiente. Nunca. En el mundo entero. O Y sea, no se puede. es que no puedes. Es que eso porque es caer siempre en un anarquismo absurdo. todos tienen un precio. Mucho más los jueces y los abogados. Entonces, la justicia siempre ha sido para las personas que tienen poder. El hecho de que se respalden las leyes y se refortalezcan las leyes, que eso es lo que ellos quieren, ¿no? Refortalecer las leyes. El hecho de que se prometa refortalecerlas no significa que se van a cumplir. Sí, echa la ley, echa la trampa. Y además, para toda norma siempre hay alguito para poder suscribirla, ¿no? Exacto. O se reinterpreta mucho, porque sí es cierto que nuestra constitución es bien reinterpretable. Pero es que no solamente es en Bolivia, es en todo el mundo. Sí, claro. Pero aquí estamos más fregados. Pero tenemos que crecer, digamos. Tenemos que reformularla bien, tenemos que avanzar en esto. No podemos simplemente... Claro, obviamente. Por algo estamos teniendo nuevas Resignarnos, elecciones. ¿no? Exacto. Ya. Ahora volvamos a lo de Tuto. Ya. ¿Qué más tiene Tuto? Es decir, ¿por qué hay Está bien, yo puedo entender que es un voto antimasista, es un voto anti-izquierda, es un voto anti los últimos 20 años de gobierno que hemos tenido. Perfecto. Pero hay algo también que ha tenido que enamorar a la gente de Tuto, que no lo haya hecho que se enamore de Samuel. Es que es eso, digamos. A mi percepción, que es que Tuto te dice liberalismo y que Samuel supuestamente se lo dice fama de zurdo. Es que para mí es solamente eso, porque tampoco tiene propuestas muy aterrizadas O también. sea, no has visto nada. Por entonces. ejemplo, la privatización de las tierras. O sea, hay tierras comunitarias claro. y las tierras son de todos. Y yo creo que es un capitalismo Pero es de demasiado derecha. arrogante. Es que es de derecha, pues Tuto. Claro, termina siendo de derecha, pero tampoco es que es liberal. El liberalismo es distinto, ¿no? No, pero la gente no lo entiende. Eso también, pues, no lo Entonces, entiendes. obviamente Ya. piensa que es de derecha y por eso va a votar por alguien que no es de izquierda. Alguien que es de derecha. Claro, pero ahí yo te digo así como que se me hace una ignorancia tremenda y es un dolor en el corazón, que también eso tenemos que analizarlo, ¿no? No porque estés en contra del MAS, puedes negar todos los procesos y todas las ganancias y los éxitos que se ha tenido el MAS. El Estado Provincial de Bolivia, las tierras comunitarias, las TCOs, las autonomías, que por más que se hayan tenido muchas fallas, hay muchos errores, hay que arreglarlas, ¿no? Pero no retroceder porque simplemente odias al MAS. Por ejemplo, las tierras comunitarias ha sido una ganancia tremenda, que se ha hecho también después del 52, ¿no? Que podamos tener nuestras tierras y que luego las tierras puedan ser comunitarias, porque la tierra es de todos. Y que simplemente un capitalista, literalmente un cerdo capitalista, quiera venir a privatizar las tierras de todos, es hasta escupir a la tradición boliviana, es escupir a la cultura andina y a todo lo que significó la construcción desde la colonia, a la resignificación, a la redignificación. Pero eso no lo va a cultural. entender la gente, ¿no? Es que ese es el problema. ¿Por qué somos tan ignorantes? ¿Por qué Bolivia es tan ignorante? Creo que ¿Por qué pasa en Bolivia todo lado, termina ¿no? siendo tan racista también? Creo que cada vez que alguien asciende de clase, como es lo que ha pasado en los últimos años, cuando existe mayor riqueza económica en el país, muchas personas dejan de lado la pobreza, se convierten en clase media. Al que era de clase media no le gusta que haya otro de clase media de color, ¿no? Que sepa hablar aymara o quechua. Entonces, el racismo nunca se va a acabar por ese motivo, ¿no? Y ahí, por eso creo yo que no solamente uno va a la votación pensando en las propuestas, sino en la gente. Por eso Tuto tiene este 20% bien arraigado, porque es una votación de personas, bueno, no sé, porque no conozco las propuestas de Tuto, es decir, lo de Lara y lo de Rodrigo Paz me han empezado a llegar así a montones, porque obviamente es el boom, pero de Tuto en todo este tiempo, a pesar de que era segundo, nunca me he puesto a pensar realmente cuáles son las propuestas factibles, viables que él puede hacer. Por ejemplo, hay cesar el Mercosur.
la salida del Mercosur, después hay la eliminación gradual de los subsidios, que son viables, que lo puedes hacer, ¿no? O sea, si tiene una mayoría en el Parlamento lo puede hacer, pero qué dolor que lo haga. De verdad, Claro. qué miedo que lo haga. Es que ahí creo que es el sentido de tu posición ideológica como político. Es decir, el movimiento del socialismo ha ingresado para redistribuir las riquezas. Ok, unos se han hecho más ricos que otros, lógicamente. Gracias. O sea, han ingresado al poder y se han hecho millonarios. Situación que siempre pasa en política. Pero si entra Tuto, en este caso, porque él está en segunda vuelta, él mismo se declara de derecha. No sé si de ultraderecha. ¿Quién? ¿Rodrigo? No, Tuto. Tuto es derecha, Claro, es derecha. pero no sé si de ultraderecha, No es. pero es de derecha. Entonces, las medidas que va a tomar van a ser de derecha. O sea, es decir, Sí, por supuesto. no es que va a tomar medidas de izquierda, que puede ser algunas, porque en realidad siempre hay un centro al que tienes que llegar para lograr consensos, ¿no? Es transitorio. ¿No? Entonces, obviamente, no va a eliminar los bonos, porque o sea, tener bonos es de izquierda y va a decir, yo no soy de izquierda, elimino los bonos. No va a pasar eso. Se va a Lo va a dar hacer, un tiro claro. en el pie. Lo va a hacer. Los subsidios y los bonos se los va a eliminar transitoriamente. Transitoriamente, no directamente. Claro, Claro, también muy cruel hacerlo. Terminas con toda Bolivia, digamos. Pero- el bono Juancito Pinto me parece horrible. pero no creo que lo elimine, por ejemplo. O el subsidio para las mamás. Yo creo Ese que es lo otros, primero que va a hacer. yo creo que otros bonos sí. Yo digo, no porque sea tutista, ¿no? Pero no creo que lo haga porque al fin y al cabo, si llega a ser presidente nuevamente, él tiene que gobernar un país en el que se va a dar cuenta lo que hemos comentado hace un momento. Ya no es república. O sea, el nombre del Estado plurinacional como tal no es solamente un cambio de nombrecito. No es más. Claro, no es un adjetivo. En realidad es porque comprendemos diferentes personas, ¿no? Por eso somos pluris, o sea, de diferentes lugares, diferentes pensamientos. Y eso es lo que hay que gobernar. Por eso Bolivia es un país tan difícil de gobernar. Porque tienes que satisfacer las necesidades de los pensamientos de diferentes personas, de diferentes naciones, de diferentes culturas. Entonces, va a tener que llegar a algún consenso. Pero no conozco yo, personalmente yo no conozco. Pero también es la forma en la que también va a recortar el Estado es con la modernización del Estado, que es la propuesta de JP Velasco. Para ser sexy. Sí. Algo que también me he puesto a pensar esta mañana en las absurdeces del día. Ya, imaginen que gana Tuto. Ya. Ya, a ver, los Ya. dos escenarios. Ya. 5 minutos para Tuto. Les pongo un segundo. Imaginen que gane Tuto. Ya. No. X, Y, Z razón. Tuto no puede ser presidente. Ah, no, yo ¿Se lo mismo imaginan me he a JP preguntado. Velasco de presidente, o sea, ejerciendo como jefe de Estado del país? Me he preguntado lo mismo. O sea, ¿se imaginan lo preocupante que es eso? Le puede pasar cualquier cosa, así desde salmonela hasta que se le caiga un avión, como históricamente nos ha pasado en Bolivia, ¿no? O que se le ataquen, o que muera, algo puede pasar, o tiene un viaje. ¿Qué va a hacer JP Velasco? De verdad, o sea, es algo que realmente me preocupa y por eso creo que Tuto no toma en serio el país. Porque cree que con un jailoncito, que alguien que tiene plata y que le financie en un porcentaje toda su campaña política, nos tiene a todos. Cuando JP Velasco hace las declaraciones más absurdas, no sabe qué es el AGETIC. Cuando quiere hablar de tecnología, No se ve que es la Tupac Katari. no sabe qué es la Tupac Katari, así. O sea, yo creo que a todos sus nuevas leyes ambientales nos va a hacer a todos tatuarnos a nuestros perritos, así. Es que es absurdo. Pero es que ahí suman los vicepresidentes. Porque por algo Rodrigo Paz es primero. Por su vicepresidente. Ahora, pero contrapongámosle, digamos, imagínate que es Rodrigo Paz Se muere. se muere, digamos. Y es la ilusión de la mayoría de la gente. Y es la ilusión. Salvaje. Es la ilusión de la mayoría de la gente que ha votado por PDC. No quieren a Rodrigo Paz sin ser Claro, presidente. lo quieren a Lara. Quieren a Lara de presidente. Y un ex policía le podría hasta dar golpe a su propio presidente. Yo veo eso. Yo no lo veo tan chistoso ni tan lejano. Pero si es te que soy es bien franca. posible. Ve lo fragmentados que están. Hasta Lara dijo, si Rodrigo Paz no Comete no algún está acto de alineado, corrupción. no, si Rodrigo Paz no se pone las pilas, yo lo voy a enrectar. Sí. Y están son tan distintos, pero es que tampoco hay algo que los une en común. Que, por ejemplo, eso es algo que hay que reconocer, digamos, JP Velasco y
Y tú y todos tú son todos lo mismo. son lo mismo, ¿no? Vienen del mismo lugar, se reflejan Claro, mucho. solo son diferentes edades. Exacto, entonces después tienes a Lupo y a Samuel que son son lo parecidos, mismo. vienen de lo mismo. Por ejemplo, el binomio que ha sido históricamente muy importante, les guste o no, ha sido Linera y el Evo, ¿no? O sea, por más de que sean distintos, uno viene de una clase, uno es de otra clase, El Indio y el uno Cara piensa diferente. ganan las elecciones en Bolivia, siempre han dicho eso. Pero siempre han sido bien unidos, ¿te das cuenta? Hay algo que y te dabas cuenta hasta Claro, en la energía, tenían que la eran misma muy línea. unidos. Sí. Había unión, había diálogo, y hasta el principio todavía, cuando se presentan Lara y David, algo veías en parecido, que por lo menos ellos venían del mismo origen, pero de estos no ves nada. Hasta, o sea, ganan las elecciones. Y de un día para otro ha cambiado No, un poco. me refiero a que gana las elecciones y en ese momento lo entrevistan a Rodrigo, ¿no? Rodrigo lo ves así con su chalequito, muy... Es que no se las pensaba. Muy fechero, ¿no? O sea, te lo ves a su modo, ¿no? A su clase, respecto a cómo es él. Y lo ves en la plaza, con su familia, con todo el mundo. Con los gallos de San Pedro. Antes lo veías en su Es casa. verdad. Pero lo ves a Lara en su casa, con ropa colgada atrás. Ves sus TikToks de Lara... bailando cumbia en su casita con un teléfono que evidentemente no es iPhone, lo ves pichando y cantándote coca no es cocaína, o sea, son tan distintos y tienen espectros tan distintos que no hay cómo unirlos y al mismo tiempo ellos no están unidos y se nota y se ve. Y yo creo que para mí eso es lo que se tiene que priorizar ahorita más que la estructura, es la unión, porque más allá de la unión hace la fuerza, necesitamos un presidente y un vicepresidente que estén juntos, porque además de que en lo fragmentados que están, son radicales. O sea, Lara es radical y sus últimas declaraciones han sido radicales. Y han sido incendiarias y han sido sin política. Es que creo que ninguno de los dos sabía que iba a llegar tan lejos. Pero más allá, yo creo que Lara un poquito. Yo creo que Lara un poquito. Esto que le está pasando tanto a Rodrigo Paz como a Lara es, digamos, como cuando un pobre, digamos, recibe mucha plata. Refleja tu subconsciente y hasta incluso, digamos, tus mismos pensamientos. Él no pensaba que iba a llegar hasta tal instancia. Y Lara está instancia. perdiendo la humildad. Exactamente. Lara está perdiendo la humildad y está tomando declaraciones incendiarias. Y ahí hay que hacer un análisis práctico de lo que es la política y hay que entender que por eso la política es una ciencia que se tiene que ligar con otras ciencias. Y tienes a un Lara que por más que sea que no es popular, no es político. Y por ejemplo, y hasta en sus pokés, si analiza su discurso político, es a mí, Duna, a mí no me vas a venir a decir no sé qué cosas. Claro, es que Le no es político. confronta- Pero comparada con el Evo nunca te ha hecho a mí. El Evo decía, a nosotros no nos van a decir. Es que él Hasta esos tenía sentido de pequeños, pertenencia. Pero pues. exacto, pero hasta esos detalles tan pequeños en los cuales los dos terminan siendo relativamente muy incendiarios con un enemigo en común, el a mí y el a nosotros te hace sentir, sí, a nosotros, ¿qué nos va a venir a decir no sé, un economista como un liberal? Pero a mí, es muy prepotente, en el cual pierdes la humildad. Sí. Y terminas perdiendo contra alguien que no estoy de acuerdo con Dune, no me gusta Dune en lo absoluto, pero es alguien que realmente parece que le gusta al país, ¿no? Y que ofrece su proyecto de campaña, que ofrece su proyecto económico, Es su el plan de outsider, gobierno. pues. Pero ofrece, además, como outsider, ofrece su plan de gobierno a Tuto y a Rodrigo. Rodrigo incluye Lara, para que puedan tener estructura ya. Porque en unos meses ya tienen que ejercer. Y lo ves a un Lara prepotente que dice, vos no me vas a venir a decir a mí qué hacer, porque si no los meto a todos presos. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que, o sea, Rodrigo Paz igual seguía aquí en La Paz y cuando ha venido Lara, o sea, no han hecho las declaraciones juntos. Sí. Han hecho actos Directamente, separados. sí, han hecho actos separados. Directamente Lara, o sea, ha puesto ustedes contra mí solito. O sea, prácticamente ha excluido a Rodrigo Paz, que es el candidato presidencial, no es, digamos, su vicepresidente, por decirlo así, que lo pueda votar. Él es el que está a la cabeza ahorita del... Es que es lo que le han hecho creer, ¿no? O no sé si le han hecho creer, pero es lo que le han subido el ego. Por eso en la política, y eso es algo que yo lo tengo mucho, en la política no tienes que creerle a tu amigo, le tienes que creer a tu enemigo. Porque tu mejor Sí. enemigo te va a dar los mejores consejos. Pero tu amigo además te va a incendiar más. Hay que saber situarse, ¿no? Porque en realidad, ¿quién es el que tiene que brillar en este momento? Rodrigo Paz, porque él es el candidato a presidente. Es que no va a Yo creo brillar. que los dos tienen que brillar, ninguno de los dos, porque son un binomio. Claro, pero Tienen no. que hacer Es que el problema política. que Lara está creciendo mucho más que Rodrigo. Ujú. Y- Y ese es el problema. Imagínate que en el primer día, digamos, ya los nombran,
segundo día patadas Rodrigo y Lara, digamos, se queda, pero el carácter que tiene no da, digamos, para... Claro, ese va a ser un y bien problema. preocupante que otra vez un policía esté en el gobierno, ¿no? A mí me parece bien preocupante. O sea, realmente hemos vuelto Como segundo hombre del país. El año pasado estábamos en los 80s y ahorita estamos en los 90s. O sea, de tener militares bien, pues. hemos pasado... Jaime Pazamora estaba en los 90. Hemos estado en los 90. Volvimos. O sea, todo gira alrededor de Jaime Paz. Porque sí. Samuel y Tuto eran ministros de Jaime y ahorita su hijo está candidateando. Y luego Tuto sí, claro. y tienes a un policía que puede ser vicepresidente, que me parece peligroso, no me gusta. Pero es lo que hay. Y Es en lo que realidad, y esta es la segunda vuelta que se va a definir en el país. Tuto Quiroga con JP Velasco, que son autonombrados mismos ellos como la derecha, que van a tomar medidas de derecha, antipopulares, y que, si se quiere, son la cara jailona de Bolivia, que también existe, tiene derechos y todo lo que quieras, sí. pero es esa cara, frente a Rodrigo Paz, que es un jailón que dice pensar en el pueblo. Un jailón venido desde la política. Con Claro. padres políticos. A diferencia de la empresariado. Del digamos, empresariado. ¿ya? Y Edman Lara, que es un capitán retirado de la policía por actos de corrupción que ha cometido, que se tienen que investigar y demás, que seguramente si es vicepresidente... Y con resentimiento. Se va a No, eliminar. más bien, de hecho, él hace una aclaración diciendo que lo que pasó, pasó y que ahorita le importan otras cosas. No, pero Yo no imagínate lo creo. después, digamos, en la noche lo que ha dicho. O sea, ese es el problema y la contrapolación. Imagínate que en el primer día, cuando se ha dado cuenta que ha ganado, estaba en su casa bien humilde y todo, y al Feliz. siguiente día, por la noche, váyanse a la... Todos. Yo soy presidente. Yo sería esa. Pero imagínate, o sea, ese carácter en el gobierno. Ese tipo de carácter Va a en el ser. gobierno. Ahorita estás en una contrapolación con estos dos partidos políticos. O bien ves a estos jailones que los dicen, digamos, al de Alianza Ya. Libre, que tienen sus propuestas, digamos, no tan gustosas, pero, digamos, más o menos saben lo que van a hacer y si no lo siguen al pie de la pantalla, ya tienen un culo de personas que los van a agarrar. A el PDC, que es un partido prestado. O sea, También. ni siquiera la organización de política es Tuto. suya. Además, Es de Tuto. para los que no sabían. Después de eso, o sea, prácticamente con el presidente y vicepresidente viéndose por distintos lados, uno un poquito más autoritario, el otro que está viniendo desde la política, que ya también sabe cosas y es por eso que también está un poco más tranquilo, entrando, o sea, una inestabilidad entrando al No poder. tiene estructura. Y Es que, sin ¿sabes estructura. qué? Tuto sí tiene estructura. ¿Sabes qué? Eso yo estaba hablando ayer con Gabriel, no me acuerdo muy bien su apellido, que Gabriel decía, Rodrigo y Lara, como que sí, está bien. O sea, no hubiera pasado nada si hubieran entrado en otro contexto. Pero ahorita estamos en una emergencia Ujú. Y eso creo que económica, ¿no? Eso nos está dando la gente que ha votado masivamente por Lara en el Alto. Es Se que han no es que- olvidado. No, esto quiero poner a conciencia. Ya. Este tema del celular, el tema de los videos que ha hecho Lara, digamos, el tema de que te ha caído bien, ¿por qué? Porque, digamos, hasta incluso lo ha cogoteado un coronel, Sí. o sea, porque reflejas tu situación, digamos, Hay un espectro de, social. de impotencia, De digamos, con vulnerabilidad. respecto a las personas que tienen autoridad, te reflejas en él. Sí. Pero ahora lo contrapones a las propuestas que está mostrando el PDC para entrar al gobierno. No hay un lado económico, digamos, funcional. Entran al gobierno prácticamente y ¿qué va a pasar después, digamos? ¿Y qué hago? Sí, ¿y ahora qué, digamos? Es el segundo Che, ¿y cómo he llegado aquí? Así. Bueno, veremos qué es lo que va a pasar. De todas maneras, tenemos estas dos posiciones. Hemos vivido unas elecciones generales donde increíblemente pienso yo que Samuel ha caído derrotado, que el movimiento al socialismo también ha caído derrotado, y el movimiento al socialismo es Eduardo del Castillo y también Andrónico Rodríguez, ambos. Y bueno, vamos a No tener... No murió el más. No murió No, el no, más. es un error Yo no estoy tremendo diciendo que ha creer que el muerto. MAS murió. Yo no estoy diciendo que ha muerto, yo estoy Se diciendo lo que ha- han salido derrotados. Claro, porque no han hecho campaña política, porque Pero les está ganó bien. el ego. Pero han salido derrotados de estas elecciones, ¿no? Porque no se ha conseguido nada. Y vamos a vivir una segunda vuelta entre una derecha y no sé si centro derecha o derecha como tal también de Rodrigo Paz, y nosotros lo vamos a estar analizando. ¿Lo considerarían de derecha o izquierda? Es capitalismo popular, no es ni izquierda ni derecha y él no lo concibe así. Yo vi una entrevista, o sea, vi un video No, él se considera en centro. el que él decía, él decía, ni izquierda ni derecha, la gente quiere trabajar. Por eso, es populismo. No me interesa. Populismo. Bueno, veremos qué es lo que pasa en la segunda vuelta entonces.
La siguiente vamos a seguir analizando y vamos a tratar de invitar a alguien también para que vayamos viendo estas propuestas que tienen los candidatos. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Entonces nos vemos en el próximo capítulo. Hoy hemos iniciado Piedra y Camino y vamos a estar nosotros recorriendo el país para hablar de política, pero desde la juventud. Gonzalo. Sí. Bueno, por mi parte eso sería todo por el día de hoy. Agradecer aquí a los chicos que están. Y bueno, con esto hemos iniciado Piedra y Camino. Y ya no llega tarde. Y ya no llego. Como Dun. Porque ya no te vamos a recibir. No, como a no, Dun, no ¿no? van a cesar la puerta. Querida Mati, nos vemos el próximo capítulo. Bueno, nos vemos el próximo capítulo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado un poco nuestros análisis, nuestras conversaciones. Espero que nos puedan enriquecer un poco más en los comentarios. Igual nos pueden escribir para que tenemos muchas más propuestas. Vamos a hablar de muchas cosas más. Vamos a enfatizar en muchas perspectivas y muchas ideas sociales. Y vamos, ojalá les guste Piedra y Camino. Vamos adelante entonces con Piedra y Camino, con Daigon y con Mati. Vamos a estar todas las semanas desde su celular, desde la computadora, desde donde ustedes quieran, para escucharnos hablar de política desde la juventud.